vigencia, a diferencia de todas las demás leyes del ordenamiento, que tiene una vigencia indefinida, es decir, se aprueban hasta que sean derogadas o sustituidas por otras, están en vigor. La ley de presupuestos, por definición, tiene una vigencia que va a empezar el 1 de enero y va a terminar el 31 de diciembre de un año, aunque eventualmente puede no empezar el 1 de enero porque no esté aprobada con anterioridad, y eventualmente puede durar más porque se produzca esa prórroga automática, a la que hemos hablado. La prórroga de los presupuestos es automática. De esta manera es imposible que España viva un periodo de tiempo sin presupuestos. Cuando se dice estamos sin presupuesto, pues en realidad es en sentido figurado, estamos con los presupuestos del año pasado prorrogados. De la misma manera que cuando se dice estamos sin gobierno, bueno, estamos con un gobierno en funciones, ¿no? O cuando hemos estado, ¿no? Ahora ya tenemos un gobierno efectivo, pero cuando hemos estado con un gobierno en funciones, a veces alguien decía, no tenemos gobierno, no, tenemos gobierno pero en funciones. Ahora a veces se dice, no tenemos presupuesto, no, tenemos los del año pasado que están prorrogados. Si no tuviéramos presupuesto, para empezar los funcionarios, pues no cobraríamos a final de mes, ¿no? Porque si no hay presupuesto, pues no hay previsión de los gastos, entre los cuales pues están pongo este ejemplo, ¿no? Dado que yo soy funcionario, pero pueden ser los sueldos de los funcionarios, pueden ser las pensiones, puede ser todo el gasto público, no estaría aprobado y por lo tanto pues no existiría. No se podría llevar a cabo, ¿no? Presupuestos siempre hay. Lo que pasa es que existe esa prórroga. Y lo que pasa que, obviamente, y sobre todo teniendo en cuenta ahora ese artículo 135, así como todos los condicionantes de nuestra pertenencia a la Unión Europea, estar con presupuestos prorrogados es muy problemático, y sobre todo si se prolongasen todo un año, ¿no? Es decir, todo un año con los presupuestos del año pasado, para el propio Estado podría implicar muchos problemas. ¿Por qué? Porque el techo de déficit va cambiando de un año a otro, entonces para España el techo de déficit se va reduciendo, con lo cual hay que cumplir con un déficit más bajo que el año anterior si tenemos los mismos presupuestos. Eso verdaderamente es inviable, ¿no? Entre otras cuestiones derivadas de exigencias internacionales y en particular de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Bien, de ahí la especialidad de esta ley, que responde a una potestad distinta a la potestad legislativa ordinaria, que es la potestad presupuestaria, que tiene un carácter anual, que tiene unos plazos estrictos y que tiene un contenido limitado, que esto es muy importante. La ley de presupuestos tiene que contener la previsión de los ingresos y la autorización de los gastos, y solo tiene que contener la previsión de los ingresos y la autorización de los gastos. No cabe, y en esto el Tribunal Constitucional fue bastante estricto, que la ley de presupuestos empiece a regular toda una serie de cuestiones que, aunque tengan incidencia económica, no sean estrictamente la previsión de los ingresos y de los gastos. En este sentido, el Tribunal señaló que aquellos contenidos de la ley de presupuestos que se excedieran del contenido constitucionalmente prescrito, pues serían inconstitucionales. Y a partir de ahí se generó una práctica, y es que, como podemos suponer, obviamente para conseguir esos ingresos determinados y esos gastos, o vinculado a esa previsión, a veces hay que reformar una serie de normas en el ámbito que pueden tener incidencia económica, como pueden ser normas del ámbito laboral, como pueden ser normas, por supuesto, del ámbito tributario, incluso muchas veces del ámbito administrativo. Estas no pueden ir en la ley de presupuestos. Entonces, desde que el Tribunal consolidó esa jurisprudencia, también se ha consolidado la práctica de que al lado o paralelamente a la ley de presupuestos se tramita una ley ordinaria que se suele llamar popularmente ley de acompañamiento, y oficialmente ley de medidas, pues sean fiscales, laborales, administrativas, del orden social, las medidas que sean, que son complementarias al presupuesto. Es decir, para conseguir este objetivo presupuestario vamos a llevar a cabo toda esta serie de reformas, ¿no? Por lo tanto, existe esta ley de acompañamiento, que esta y así en principio será de carácter indefinido hasta que se lleve a cabo su propia reforma. No obstante, como ya hemos leído, la Constitución sí que permite que la ley de presupuestos, aunque no cree tributos, pero contenga regulación de tributos que ya existan, es decir, modifique esos tributos, pero para eso lo tiene que prever la ley sustantiva, es decir, la ley que regule el impuesto debe decir que, por ejemplo, el tipo, la cuota, aspectos concretos, en definitiva, aquellos que van a repercutir de una manera más evidente en lo que se va a recaudar por ese impuesto en un año determinado, puedan ser modificados por la ley de presupuestos. Bien, eso también es
importante, pero mantenemos esa regla general, o se mantiene, de que los presupuestos se limitan a la previsión de los ingresos y la autorización de los gastos, y luego vendrá esa ley de acompañamiento. También hay que referirse a la existencia de entidades que tienen autonomía presupuestaria. Entonces ellas aprueban sus propios presupuestos que se van a integrar en los presupuestos generales del Estado, pero estos presupuestos ya no van a proceder del gobierno, sino de la propia, del propio órgano que tiene autonomía presupuestaria. Por ejemplo, la familia y la casa del rey, ya lo hemos estudiado. Una de las funciones del rey es distribuir libremente el presupuesto de su casa y familia. Obviamente no es que el rey decida qué presupuesto va a tener, pero sí esa distribución, esa organización, y eso se va a integrar en los presupuestos generales del Estado. Lo mismo con las Cortes Generales. Aunque las Cortes Generales aprueban sus propios presupuestos, luego aprueban los presupuestos específicos de las cámaras. El Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas. Cada uno de ellos aprueba su propio presupuesto. Dentro, obviamente, cuando decimos el presupuesto, la organización o la autorización de los gastos y la previsión de los ingresos dentro de la cantidad digamos, de la que van a poder disponer, que no pueden decidir libremente, ¿no? Y que obviamente luego eso también va a tener que ser aprobado por las Cortes Generales, ¿no? Se van a integrar en los presupuestos. Pero esos presupuestos no se elaboran como el resto de los presupuestos generales del Estado por el gobierno, sino por el órgano que tiene autonomía presupuestaria. Lo elabora, lo manda a las Cortes Generales y estas lo aprueban dentro ya de la ley de presupuestos. El artículo 135.2 nos dice que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública se van a entender incluidos, perdón, 135.3 ahora en la actualidad, los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública se entienden incluidos en los presupuestos. Esto ya hemos dicho que el 135 se refiere al techo de déficit y a la deuda pública, pero lo mencionamos aquí porque tiene repercusión en la propia ley de presupuestos, es decir, la deuda pública va a ir siempre, la deuda pública hay que pagarla, y los créditos, tanto los intereses tanto los dedicados a los intereses como al capital, se van a entender incluidos en el estado de gastos de los presupuestos, y su pago, dice este artículo, gozará de prioridad absoluta. Y la propia emisión de deuda pública, en el mismo artículo 135, viene establecido por una reserva de ley. El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Artículo 135 en su apartado tercero. Bien, y para terminar este apartado de la lección, tenemos un epígrafe muy breve relativo al Tribunal de Cuentas. Obviamente ya no estamos hablando en una manera estricta de las funciones de las Cortes, pero lo incorporamos aquí porque obviamente pues también tiene que ver con la función financiera de las Cortes, y además el Tribunal de Cuentas no deja de ser un delegado de las propias Cortes Generales, ¿no? Esto es importante. El Tribunal de Cuentas es uno de estos órganos de relevancia constitucional. Aquí no lo vamos a estudiar porque su estudio puede ser objeto de otras materias que van a profundizar, pero como tiene relevancia constitucional, ya explicamos en la lección correspondiente que estos son los que la Constitución menciona, da una definición general, pero no regula en su organización, competencias, funciones, etc. Esto queda para la ley. Pues por esa misma razón nosotros también vamos prácticamente pues, a mencionar, no solo en el Tribunal de Cuentas, lo haremos también en su momento en el Consejo de Estado, es decir, órganos en los cuales vamos a hacer una referencia muy breve y luego serán objeto de estudio en otras materias. Aquí la referencia constitucional es el artículo 136. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la cuenta general del Estado. Apartado segundo. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por este. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que a su juicio se hubiera incurrido. Los miembros del Tribunal, apartado tercero, los miembros del Tribunal de
Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces. Y cuarto, una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas. Como vemos, la Constitución da unas pautas muy generales, pero para la composición, organización y funciones se remite a la ley, es lo propio de un órgano de relevancia constitucional. Bien, pues nos quedamos con esta regulación. Destacar que estamos hablando, al igual que sucede con el Tribunal Constitucional, un órgano estrictamente jurisdiccional, o sea, un verdadero tribunal, pero está fuera del Poder Judicial. Es un verdadero tribunal, pero no forma parte del Poder Judicial. Actúa por delegación de las Cortes Generales, es decir, las Cortes son las que van a encomendar al Tribunal de Cuentas el control fiscal y el control contable de las cuentas del Estado. Por lo tanto, el papel del Tribunal de Cuentas es precisamente muy importante, dependerá, como hemos leído, directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la cuenta general del Estado. Por lo tanto, tiene una función importantísima en el control de la ejecución presupuestaria, porque nosotros aquí solamente hemos estudiado la ley de presupuesto como competencia de las Cortes, pero luego esta ley obviamente tiene que aplicarse y tiene que ejecutarse, y ahí tiene un papel decisivo el Gobierno, pero sobre esa ejecución va a realizar un control importantísimo el Tribunal de Cuentas. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas. Quiere decir que todas las cuentas de cada año tienen que ser sometidas a este control contable del Tribunal de Cuentas. Bien, y ahora ya la última pregunta o el último epígrafe de la lección, que se corresponde con la última de las funciones de las Cortes que vamos a estudiar. Bueno, no la última porque, como ya hemos dicho antes, la responsabilidad política va a ser objeto de la próxima lección, pero la última que vamos a estudiar en esta lección 14, que es obviamente la función de control. En primer lugar, quizás conviene distinguir precisamente el control de la responsabilidad política, porque ambas son funciones en las cuales las Cortes Generales se van a, en alguna medida, si queremos muy amplia, fiscalizar la acción del Gobierno. No olvidemos que estamos en un modelo parlamentario en el cual el Gobierno procede de las Cortes Generales. Pero a partir de aquí las diferencias son acusadas. El control en sentido estricto, que es lo que vamos a estudiar ahora, existen todo tipo de modelos, modelos parlamentarios y modelos presidencialistas, simplemente que el Ejecutivo, como poder sometido a la ley, pues también está sometido a una fiscalización general por parte del Poder Legislativo, del legislador, en el caso español diríamos de las Cortes Generales. El control existe siempre y es una fiscalización cotidiana de la acción del Gobierno, que puede conllevar en su caso pues algún tipo de pronunciamiento por parte de las Cortes, como vamos a ir viendo en los distintos instrumentos de control, o simplemente la obtención de información, o pues como digo, algún tipo de respuesta, de pronunciamiento, de valoración política, digamos, de la actuación del Gobierno. Una valoración que puede ser positiva o crítica, en el caso de que las Cortes entiendan que el Gobierno no está actuando correctamente y le pueden exigir, en su caso, o reclamar pues la actuación que sea. El control, por lo tanto, existe siempre, es cotidiano y va a conllevar un pronunciamiento, una valoración de las Cortes, en su caso, una valoración, pero nunca va a implicar la caída del Gobierno, el derribo, que las Cortes puedan provocar el cese del Gobierno, por lo menos en términos jurídicos. Políticamente, pues a lo mejor un Gobierno que se puede ver muy acorralado por un ejercicio de la función de control pueda querer dimitir, pero nunca va a ser como consecuencia en términos jurídicos constitucionales de la acción de las Cortes. En cambio, la responsabilidad política, que estudiaremos en la próxima lección, sí que implica la responsabilidad política en la contrapartida de la investidura parlamentaria del Gobierno en un sistema parlamentario. Por lo tanto, en los sistemas presidencialistas, claro que hay control del Gobierno por parte del Parlamento, pero no existe la responsabilidad política, salvo que algunos sistemas, que ya entonces serían mixtos, hayan introducido fórmulas de exigencia de responsabilidad política por parte del Parlamento, pero no existe. Porque esas son vías tasadas, vías concretas, vías específicas que vamos a estudiar en la próxima lección, para ahí sí derribar, hacer caer, provocar el cese
del gobierno como consecuencia de esa exigencia de responsabilidad política. Y eso no se hace de una manera cotidiana, más bien es extraordinario, es excepcional, es una posibilidad que ahí está. Mientras el gobierno está actuando, va a ser sometido al control de las Cortes Generales, pero solo en situaciones excepcionales, extraordinarias, cuando las Cortes o el Parlamento, si lo hablamos en términos genéricos, considera que globalmente la actuación del gobierno merece un reproche tal que el gobierno debe cesar, entonces utilizará los instrumentos de responsabilidad política. Bien, en este caso, y bueno, también otra diferencia importante para el caso español, las funciones de control son llevadas a cabo por ambas cámaras, es decir, tanto el Congreso como el Senado utilizan los instrumentos de control que vamos a estudiar ahora, y también el propio gobierno acude tanto al Congreso como al Senado para someterse, digamos, a las sesiones de control. En cambio, la responsabilidad política en el caso español solo la puede exigir el Congreso. ¿Por qué? Porque no olvidemos, y también lo vamos a ver con más detalle en la próxima lección, que la investidura parlamentaria del presidente del gobierno se produce en el Congreso y solo en el Congreso. El Senado permanece ajeno a esa relación de confianza y por lo tanto a la exigencia de responsabilidades políticas. Bien, dicho lo cual, vamos a explicar brevemente cuáles son los instrumentos de control parlamentario que existen en nuestro sistema, que repito, se producen tanto en el Congreso como en el Senado, están regulados en sus aspectos más generales en la propia Constitución española y en sus aspectos más de detalle en el reglamento del Congreso y en el reglamento del Senado. Y en realidad los podemos clasificar en tres grandes apartados. Aunque hablamos de control en sentido amplio, englobando todos ellos, en realidad podemos distinguir aquellos que son propiamente de información, es decir, que lo que pretenden por encima de todo, sin perjuicio de que todos en un sentido amplio, pues obviamente persiguen la fiscalización del gobierno, pero esa fiscalización en un grupo de instrumentos que vamos a analizar en primer lugar, se va a llevar a cabo mediante la obtención de información, pidiendo algo al gobierno o exigiendo, o por iniciativa a veces